Emilio, ¿cómo estás? Gastón y Carolina te saludan. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo andan todos allí? Muchas gracias por la comunicación. No, ¿Cómo están? por favor, Muy bien, gracias a bienvenido. vos. Bueno, contanos un poquito el análisis, ¿no? Que se hace el día después de todo lo que fue la asunción de Donald Trump, ¿no? Y queremos ver eso, las implicancias que tiene con respecto a la Argentina. Bueno, primero y principal, la asunción de Donald Trump en el discurso inaugural repasó en un tono esperado toda la agenda que llevó adelante en campaña y con la intención de cumplirla, ¿no? Según es lo que planteó lo que planteó el discurso, un discurso muy empoderado, un discurso que marca las claras, que intentó ser un discurso restauracionista en términos de que en este momento se detiene la declinación de Estados Unidos. Siempre en Estados Unidos los humores políticos en general se alternan entre los partidarios de que Estados Unidos deben expandirse para aumentar su poder porque es el momento favorable para hacerlo, o que Estados Unidos ha decaído y entonces es el momento de restaurarlos políticamente. Y Donald Trump es de los últimos, es un declinacionista, alguien que cree que en los últimos años, sobre todo con el gobierno de Biden, Estados Unidos ha decaído en su consideración internacional y en su poder. Y bueno, el discurso de Donald Trump marcó justamente esto, ¿no? Que vino a restaurar Estados Unidos en toda su gloria, y aparte empoderado Donald Trump por la victoria electoral que le dio mayoría en el voto popular, mayoría en los electores obviamente, y sobre todo cuenta con una Corte Suprema conservadora y con un entramado judicial favorable a él. Entonces, en este sentido es muy difícil ver cómo no realizar un discurso en el cual plantea abiertamente un quiebre con algunas políticas moderadas que se venían llevando adelante, no solo por Biden, sino más atrás también por Obama, por Barack Obama, por caso, marcando de alguna manera cuáles serán los tonos, tanto a nivel norteamericano, tanto a nivel interno, digo, como a nivel internacional, y sobre todo de cara a América Latina. Y esto nos toca, Sí. no solo por la consideración especial que parece tener con Javier Milei, sino por cómo ve a América Latina cuando Trump dijo: nosotros no los necesitamos, sino ellos nos necesitan a nosotros. Lo que están marcando es una relación abiertamente desigual, que no es incoherente con lo que piensan varios sectores de la política exterior norteamericana, tradicionalmente de América Latina, pero Donald Trump lo pone en palabras. Hay que ver en esa relación desbalanceada de una América Latina que vuelve a ser un patio trasero para Estados Unidos en la consideración de Trump. Hay que ver cómo Milei se inserta allí. Sí, un poco también uno entiende que obviamente esto es política, que dice estas cosas para después poder sentarse a negociar y ver, porque la realidad no es esa, no es que todo el mundo depende y necesita a Estados Unidos. Pero bueno, vos ya con este discurso te vas a sentar a una mesa a negociar de otra forma, que si vas no con la cabeza agachada. Entonces, Yo confío en eso. Yo confío en que la estrategia de Trump hace o la que ha delineado en campaña es justamente plantear un marco de negociación agresivo para volcarlo a su favor y después negociar en esos términos. Yo creo que es así. Yo no estoy tan de acuerdo con que, de hecho, no estoy de acuerdo, estoy en contra de pensar la política internacional como un juego de tag, en el cual, porque yo tengo poder, te invado, claro. Y si no tengo poder puedo ser invadido. No funciona así la política en general, ni la política interna funciona en esos términos en ningún lado, ni la política internacional desde hace bastante tiempo claro. Dejó de funcionar de esa manera. Claramente hay una intención de negociar, pero en el hilo conductor de este restauracionismo que plantea Trump, no es casual que se planteen cuestiones que pueden parecer hasta inabordables e incorrectas políticamente, como invadimos Groenlandia, por ejemplo, que es un territorio de la Unión Europea, porque está bajo la égida de Dinamarca, que es también un aliado de la OTAN, que es un socio de la OTAN. O sea, hay que ver
cómo se desarrollan unas relaciones internacionales de cara a Trump cuando Trump plantea específicamente y tan crudamente algunas intenciones políticas de la forma en la cual lo plantea. Es de esperar que este discurso agresivo sea solamente eso, un discurso agresivo, pero no tenemos que esperar una moderación de Trump. ¿Qué quiero decir con esto? No va a decir, no, bueno, dije esto porque quería plantear un marco, pero en realidad soy otra cosa mucho más moderada. No, Trump cree en el poder, claro, y cree en la fuerza, no en la fuerza militar necesariamente, sino en las espaldas políticas que a vos te permiten modificar las condiciones de un entorno dado. Cree en el poder puro, y me parece que va a plantear su política, tanto con aliados como con adversarios o con socios menores, como parece poner a nuestra región. Me parece que los va a tratar de esa manera. Claro, cuesta creer, digamos, que Donald Trump tenga una figura de negociante, ¿no? Sino que todo lo contrario, es como que siempre lo representa a través del autoritarismo. Pero negociante es porque él tiene un programa, ha hecho un reality de esto, él es empresario, sí, y entonces está en esta negociación. Lo que pasa que... Claro, pero en su discurso no transmitió eso, ese es el tema. La pregunta es ¿desde dónde? Todo bien, yo negocio, claro, con vos, ¿desde dónde? ¿Desde qué posición? Claro. Negociamos, está claro. Ahora, ¿desde dónde negocio? Desde una posición en la cual yo necesito algo y vos también. Pongo un ejemplo así, lo tiro a la mesa, no necesariamente es así, ¿no? Sí. Pero yo tengo un recurso, ustedes tienen un recurso que yo necesito, litio. Yo tengo dinero e inversiones y como gobierno soy el responsable de llevar adelante los intereses de Estados Unidos a través de mis empresas que van a ir a explotar el litio. Entonces, bueno, se supone en un mundo ideal que llegaremos a un acuerdo mutuamente beneficioso para ambos. Esa es una posición. Donald Trump dice, necesitamos el litio porque vienen los chinos y no podemos permitir que en la región estén los chinos explotando el litio, que es un mineral raro y es del futuro. No va a venir con tropas a extraer el litio, probablemente imponga condiciones muy adversas que obliguen de alguna manera así a negociar. Pero es desde dónde se negocia. Esa ha sido la tesitura que intentó imponer en el primer periodo de Donald Trump en un mundo distinto, con condiciones políticas internas distintas, y que hoy, con las manos sueltas de cara a una situación mucho más holgada políticamente a nivel interno, puede ir a la palestra internacional sí a negociar, pero negociar agresivamente. Lo que cambió es el tono. Y me parece que blanqueó de alguna manera un sentimiento que existe, no entre los republicanos, sino entre sectores mucho más concentrados de la economía norteamericana, en torno a ver la región como un reservorio de recursos, y que si necesitan algo, que vengan. Nosotros no vamos a negociar en pie de iguales. Donald Trump no cree en eso, y me parece que hay que prestar atención a cómo estas ideas se desenvuelven, no solo en ámbitos sensibles para nosotros, sino también cómo se desenvuelve en ámbitos sensibles de cara a sus propios aliados, y cómo Estados Unidos visualiza las alianzas tradicionales ahora que Trump, que cree en esto que cree, va a asumir la presidencia, que va a asumir no solo la presidencia, va a encabezar justamente esta nueva vieja visión política en Estados Unidos. Con respecto a eso, Emilio, te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se ve, digamos, se pondrán las tensiones entre China y la Unión Europea repercutiendo así en el escenario global, digamos, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Bueno, con el lado de China me parece que si bien hay una competencia global y hegemónica que se va a hacer tangible, sobre todo en el lado comercial y en el lado de las tierras raras por caso, me parece que también por lo menos parece haber una voluntad de negociación de cara, en los términos que hablamos, no significa que bueno, con Argentina, pues, lo digo mal y pronto, me paro de manos, y con China no, discúlpeme. Claro. Esto es la misma tesitura se aplica a ambas negociaciones, solamente cambian los interlocutores y la forma de abordarlos. Y en ese sentido, me parece que con China, que es el adversario por antonomasia de Estados Unidos, es el principal adversario internacional, ya lo han planteado una y mil veces los futuros ministros, ahora ministros de Trump,
me parece que acá hubo una estrategia de negociación en estos términos, plantear una rivalidad con intereses concretos, litio, Taiwán, las relaciones comerciales con China, los aranceles que todavía siguen vigentes de aquella primera administración, pero reactivamos TikTok. Con las condiciones de lo que cerramos TikTok. Estamos de acuerdo que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional, pero lo vamos a reactivar en que sí el 50% de las acciones de la empresa pasan a una empresa norteamericana. Rompe la mesa de negociación, propone nuevos términos y espera y ve. Eso me parece que el tema de TikTok, la cuestión TikTok me parece que es un interesante indicador de cómo pueden ser las relaciones entre Estados Unidos y China, por lo menos en este primer momento. Con la Unión Europea habrá que ver si se mantiene esta relación especial que Biden intentó nuevamente rescatar de la primera administración Trump. Donald Trump ha comenzado con algunas medidas que prometen cierto revuelo, no necesariamente de cara a la Unión Europea, pero sí de cara a organismos internacionales o grandes instrumentos multinacionales. Bueno, se retiró de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sí. Y ya dijo que va a retirarse del Acuerdo de París, del acuerdo que prevé o que trata de evitar la subida de la temperatura global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. O sea, comienza la retirada de Trump de ciertos organismos sensibles, y en el caso del Acuerdo de París es una condición para la negociación de cara a la Unión Europea. Es una condición que hace a la relación bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea. No significa que vaya a haber un corte, pero sí significa que Estados Unidos también aquí va a imponer ciertas líneas, entonces, o va a intentar hacerlo por lo menos. Entonces, sí, o por lo menos va a mostrar su postura. Mi postura es esta, va a decir. Sí, ya con la Organización Mundial de la Salud en la pandemia se pudrió todo, digamos. Claro, pero claramente, pero me parece esto, creo que la administración Trump no teme cuestionar, y de hecho lo hace, y filosóficamente y política, ideológicamente lo hace, cuestiona el orden dado desde la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional liberal, con sus organizaciones, como Naciones Unidas, que Trump definió como un club de amigos. Bueno, hay un desdén de parte de Donald Trump en participar de ciertas organizaciones porque las considera lesivas a su soberanía nacional. Esta es una idea que es bastante compartida por el entorno de extrema derecha, por lo que en la disciplina se llaman los grupos neopatriotas, que hoy están en el poder en Italia, que pueden llegar a competir en Alemania, y que están a las puertas del poder en Francia, ciertamente. Todos creen que las organizaciones internacionales no hay que dinamitarlas ni mucho menos, pero que son lesivas a la soberanía nacional de cada uno de estos países. Claro. Trump cree que esto, y va a cumplir esto, entonces me parece que aquí vamos a tener un punto de tensión con la Unión Europea, y sobre todo vamos a tener un punto de tensión en temas absolutamente sensibles. Así como te peleas con la Unión Europea por cuestiones medioambientales, es muy posible que haya una fuerte disputa con la Unión Europea por el tema de por poner un tema chiquitito, por el tema de los autos eléctricos chinos, que han superado en cuanto a su producción a los que produce Tesla, por caso, con Elon Musk a la cabeza, y en el marco de la competencia internacional entre Estados Unidos y China, Europa también es un territorio al cual hay que cuidar. Y te pongo otro más, y con eso cierro el comentario: el gas licuado. La guerra de Ucrania rompió la conexión energética entre Rusia y la Unión Europea, y obligó a la Unión Europea a recurrir a energía mucho más cara, que es el gas licuado que le exporta a Estados Unidos. Esta situación con Trump va a continuar. No va a haber independencia energética. Vamos a ver tensiones en este punto entre dos aliados naturales, sí, que encuentran a un presidente Trump que está dispuesto a discutir estas condiciones. No, lo que uno lee, por lo que se ve en el panorama, que van en contra de todo aquello que les impide avasallar los derechos de la gente. Todo lo que les pone un límite
¿no? En contra de sacar beneficio, pero propio, no beneficio para un país o para una región o para el mundo. Ellos se oponen a todo lo que los limita y les impide hacer lo que ellos quieren hacer. Estamos hablando en general, no solamente Donald Trump. Está bien, pero puede inclusive llegar a ser válida la apreciación, y es precisamente por eso que el movimiento de Trump se llama Make America Great Again. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. No es hagamos al mundo grande de nuevo. No. Está claro que para Donald Trump, esta visión igualitaria y equilibrada y dialoguista, lo que en realidad esconde para Trump es que, y lo ha dicho, y es una visión también compartida por su universo político, que el mundo se aprovecha de Estados Unidos. Sí. Y eso se terminó hoy. Entonces los derechos de la gente, para tal como lo planteas, dentro de su universo representan otra cosa distinta. Para Donald Trump, los derechos de la gente han sido avasallados por esas organizaciones, por un gobierno corrupto, por los intereses económicos. Donald Trump no piensa en la gente, piensa, por ejemplo, en el obrero, en una construcción muy colectivizante de el obrero, que se ve perjudicado por las grandes corporaciones, a las cuales Trump representa. Claro. No por nada hay una corporación Trump, pero él propone otra relación de cara, ahora que está en el poder, él propone otra relación de cara, en teoría, a esas corporaciones, o mejor aún, de cara a ese pueblo que él dice representar y que ciertamente lo votó. Por eso ganó las elecciones como las ganó, porque sintonizó mejor con ese votante que se vio perjudicado. Y si uno ve lo que está pasando con las aseguradoras de salud en Estados Unidos, lo que cobran, no es que uno sea partidario de Donald Trump. De hecho, estoy en las antípodas, pero cuando uno ve cómo se manejan las aseguradoras públicas de salud en Estados Unidos, uno entiende por qué hay tanta bronca y tanta voluntad de votar a alguien que está dispuesto a romper ese tipo de consenso. Bueno, igual hay que entender eso, hay que entender ese enojo. Sí, hace poco fue noticia el joven que mató al CEO de una de estas empresas. Justamente Luigi Mangione, justamente por esta situación, por el abuso y por no, al margen del abuso, por no otorgar lo que tenían que otorgar, cumplir la parte del contrato que era responder ante la necesidad de las personas que estaban padeciendo. Entonces, la gente no salió a repudiar el asesinato, salió a festejar al flaco que mató al tipo y apoyar al pibe. Y te pone en una situación complicada, porque vos no podés condonar la violencia, pero tampoco podés claro, condonar los manejos del sistema de salud. No sabes cuánto te cobran, no sabes si te vas a poder operar, no podés llamar a una ambulancia porque te cobran millonadas. Entonces, ese tipo de cosas no pasan desapercibidas para quien no puede permitirse llamar a una ambulancia. Acá en la Argentina, algunas cuestiones están culturalmente garantizadas. En Estados Unidos todo está monetizado. Y en ese sentido, hay mucha gente que ha quedado por fuera de ese proceso de monetización, que no puede pagarse una ambulancia, y más allá de que ahora los sistemas de salud, con los seguros de salud, en particular con el Obamacare, están medianamente garantizados, pero los costos privados son enormes. Entonces, para alguien que puede pagarlos y que no lo ha tocado ninguna de las últimas crisis que ha pasado, Donald Trump no sé si es un mal manejable, es considerando la economía que dejó Biden en términos micro, no en la macro, pero sí en la micro, es alguien para probar. Ahora, el obrero, que en la crisis de el 2008, la crisis de deuda de los subprime, de los bonos basura del 2008, quedó en Pampa y la Vía, para volver a hablar coloquialmente, y ves que el gobierno de los Estados Unidos con Obama, en lugar de rescatar al trabajador, rescata a los bancos,
Claro. Entonces, está claro que hay un enojo contra el gobierno establecido, contra los poderes establecidos. Y Donald Trump sintonizó justamente con ese enojo y por eso no ganó una, sino 2 veces. Digo, no es para decir, bueno, Trump está en lo correcto. Digo, yo no coincido con casi ninguna de las posiciones políticas de Trump, pero también entiendo por qué ganó. Claro. Y no ganó un loco que vino, que dice, bueno, ahora los voy a invadir a todos. Ganó alguien que representa el enojo de buena parte de la sociedad norteamericana. Sí, tal cual. Creo que eso nos hace acordar un poco a lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? También, o sea, uno cuando cuestiona los gobiernos, el gobierno actual que tiene Argentina, plantea, estamos en desacuerdo muchas cosas, pero tenés una gran mayoría del pueblo que los votó, pero que también desde qué lugar votó, ¿no? Desde el enojo, desde la oposición, el voto en contra, el voto enojo, que fue el que no quiero más esta política, entonces quiero otra, y es lo que se puede cuestionar. Ahora, Emilio, ¿qué impactos concretos podrían tener las políticas de Trump económicas y comerciales para la Argentina? Primero y principal, hay que ver cuál es la relación que establecen Trump y Milei de cara a lo que más le interesa al gobierno en este momento, que es un plan económico del FMI. Uh-huh. Entonces, la esperanza, esto es obvio, esto está en todos los diarios, es que Donald Trump pueda facilitarle cerrar un nuevo programa por un monto que no está determinado aún por el organismo internacional, pero que se estima que está entre los 11.000 y 20.000 millones de dólares. El objetivo es claro, abrir el cepo sin tener que devaluar, sin tener que o tener colchón para evitar una corrida cambiaria. Esto es el objetivo primordial y es lo que ha ido a buscar Milei a Estados Unidos, más allá de estar presente, ahí está la palabra, en la asunción de Trump. Después vienen los intereses contrapuestos entre un presidente como Milei, que es totalmente aperturista y según su posición es anarcoliberal, con una posición bastante intervencionista hacia adentro, pero con una idea totalmente aperturista hacia afuera, y un Donald Trump que está dispuesto a medidas draconianas de proteccionismo. Desde el 1 de febrero habrá aranceles de Estados Unidos a las importaciones mexicanas y canadienses, poniendo en cuestión una sociedad importante como es el TIMEC, el antiguo NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros no tenemos tratado de libre comercio. El objetivo de Milei es tenerlo, yendo por fuera de las normativas del Mercosur. La gran pregunta es si un Donald Trump proteccionista está dispuesto a un acuerdo bilateral de libre comercio y en qué sectores serán los beneficiados por este tratado. Todo esto está en pañales. Nadie ha hablado seriamente, por lo menos públicamente, de este tipo de medidas, pero ciertamente forman parte del objetivo declarado y público del gobierno de cara a la relación con Estados Unidos. Las expectativas en este momento son más bien materiales, esperar que la sintonía política y personal de Milei con Trump les faciliten justamente estos canales con los que estima pueden beneficiar de alguna manera a la economía y al sector externo. De ahí a que beneficien y a quién beneficien es un tema aparte, pero el objetivo es básicamente impulsar ciertas políticas económicas de cara a una mejor relación con la administración entrante. Bien, bueno, Emilio, agradecemos mucho poder hablar de este tema, traer un poco de luz, aclarar, ¿no? Si bien hoy leíamos las tapas, todos los diarios tenían que ver con la asunción de Trump y sabemos que sigue siendo uno de los líderes políticos que interfiere en todo, ¿no? Que la configuración de las nuevas alianzas internacionales que realicen obviamente pueden beneficiar a algunos países como Argentina o como no. Hay mucha expectativa con respecto a todo lo que va sucediendo. Así que gracias por hacerte el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación y estoy a disposición por cualquier cosa. Abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia de Radio Parque Vida.